Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer cuáles son los derechos de la madre trabajadora y los subsidios de lactancia en caso de encontrarse embarazada. Las madres que trabajan gozan de un elenco de derechos durante la relación laboral, por ejemplo, las licencias por maternidad, este descanso pre y postnatal, también la hora de lactancia, ¿no? Es decir, cuando ya nació el niño. Existen derechos también que la protegen luego de terminada la relación laboral. Estos derechos, entre otros, están destinados a proteger este grupo que son las madres que trabajan. No necesariamente la maternidad activa una serie de derechos especiales, sino que la mujer también tiene un elenco de derechos que buscan precisamente protegerla de actos de discriminación. De las mujeres trabajadoras que nos siguen, les podría interesar saber cuánto exactamente es la duración de la licencia por maternidad, si conviene o no de repente tomar sobre todo el descanso prenatal, ¿no? En momentos como estos, recursos, digamos, tendría la madre como para poder alargar lo más posible este periodo, o bueno, con las preocupaciones propias, ¿no? De regresar al trabajo en un momento como este. La licencia por maternidad actualmente es de 98 días naturales, ¿no? Anteriormente era de 90, pero se amplió a 98. Y estos 98 días se dividen en dos fracciones de 49 días cada una, prenatal, licencia prenatal y licencia postnatal. Este derecho es, digamos, la trabajadora, la madre trabajadora tiene la potestad de exigirlo, incluso en una situación de pandemia en la que nos encontramos, ¿no? Es decir, desde ya decir que esta situación de pandemia no enerva el goce de este derecho. Ahora, estos 98 días pueden ampliarse por 30 días naturales adicionales en caso de nacimiento múltiple o que el hijo o hija haya nacido con alguna discapacidad. Cualquiera de esos casos ya no serán 98 días naturales, sino serán 128 días naturales. Todos ellos son días comprendidos de licencia por maternidad y son debidamente subsidiados siempre que se cumplan con los requisitos. Ahora bien, la madre trabajadora tiene derecho a esos 98 días o 128 en los dos casos excepcionales que he comentado. En cualquiera de esos dos casos, la madre trabajadora tiene derecho a su vez a acumular las vacaciones que ya haya ganado para ser gozadas inmediatamente después de culminado el descanso postnatal. Este derecho que le corresponde a la madre trabajadora no está sujeta a aceptación por parte del empleador, sino que lo comunica al empleador, siempre que que la comunicación se realice dentro de cierto plazo. La norma prevé 15 días por lo menos. Ahora bien, es cierto que en un escenario, vamos a decir, fuera de pandemia, las madres, no todas, sino la gran mayoría de pronto, eligen acumular el descanso prenatal al descanso postnatal. Es un derecho que también tiene la madre trabajadora, siempre que exista una opinión médica favorable, es decir, que, digamos, el acercamiento a la fecha probable de parto y que la trabajadora aún no está gozando de su descanso, no va a perjudicar a la madre o al concebido en ese momento. Ese es un escenario como el que nos encontramos en una pandemia donde todas las personas nos encontramos expuestas a este nuevo virus. Este derecho se mantiene. La madre puede elegir acumular el descanso prenatal al descanso postnatal en su totalidad o parcialmente, es decir, o todos los 49 días prenatal o una parte de ello. Sin embargo, la autoridad sanitaria, el Ministerio de Salud, a través de una resolución ministerial 448 de este año 2020, donde se establece una serie de medidas, lineamientos y recomendaciones a las empresas, a los trabajadores para prevenir la propagación del COVID en el centro de labores, tiene unas recomendaciones precisamente para las madres que desean acumular ese descanso prenatal al postnatal. De hecho, la posición de la autoridad sanitaria es que lo recomendable es que no se acumulen los días del descanso prenatal al descanso postnatal. Es decir, ya teniendo la fecha probable de parto que ha establecido el médico tratante, el Ministerio de Salud recomienda que desde ya la trabajadora haga uso de su descanso prenatal y no esperar a acercarse a la fecha y luego pedir la acumulación, porque lo óptimo en un escenario como el que nos encontramos es que la madre en ese momento todavía gestante se aleje o esté lo mayor cubierta
contra este riesgo de contagiarse de esta enfermedad del coronavirus. Esa es una recomendación que ha emitido el Ministerio de Salud, es decir, sin desconocer el derecho de la trabajadora de acumular, la recomendación es que no se acumule, ¿no?, el descanso prenatal al postnatal. Escenario, digamos, fortuito, la madre adquiere el virus después de haber dado a luz, digamos, los otros, digamos, permisos, ¿no?, de descanso médico, ¿cómo se conjugarían allí? De acuerdo. Si la madre se encuentra en el goce de su licencia por maternidad, digamos, ella se encuentra en su domicilio, ¿de acuerdo? No está trabajando porque precisamente está haciendo uso de la licencia. En ese momento, lo que ella va a gozar, y lo que está gozando es la licencia por maternidad. Si vencía la licencia por maternidad, la trabajadora continúa, digamos, enferma de esta enfermedad o cualquier otra, ¿no?, se activará otro tipo de licencia, que es la licencia por incapacidad temporal, en caso corresponda de reincorporarse a labores y en ese momento no puede hacerlo. Pero mientras se encuentra gozando de su descanso por maternidad, esa es la licencia que está gozando. Ahora, considero prudente en este momento hacer precisión que estos días de subsidio, no estos días de licencia por maternidad, llámese los 98 días o los 128 días en caso de nacimiento múltiple o de un niño o niña con discapacidad, son debidamente subsidiados, ¿no? Es decir, la madre trabajadora gestante y luego ya produjo el nacimiento, no pierde sus ingresos, ¿no? Claro está, hay unos requisitos que debe cumplir la trabajadora puntualmente, debe estar afiliada, no haber estado afiliada al seguro al tiempo que concibió al niño y registrar un mínimo de aportaciones previamente al inicio del descanso, que es por lo menos 3 aportes consecutivos o 4 no consecutivos. Asumiendo que esta madre trabajadora cumple con los requisitos, entonces tendrá derecho al subsidio. Entonces, la mecánica de pago del subsidio es la siguiente en el régimen general, digamos. Es el empleador quien paga directamente el subsidio a la trabajadora en la misma periodicidad con que le pagaría la remuneración, y luego es el empleador quien solicita ante e-Salud, el Seguro Social, el reembolso precisamente del subsidio. Esa es la mecánica, ¿no? La trabajadora no tiene que hacer mayor trámite para el pago del subsidio, porque quien se encarga directamente del trámite en el régimen general es el empleador, ¿no?, tanto en el pago como en el posterior reembolso. ¿Cuál sería la diferencia entre este subsidio por maternidad? Entiendo que hay otro por lactancia. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué momento podría acercarse la madre a cobrarlo? ¿Nos podría, por favor, hacer esa precisión? Claro que sí. El subsidio por maternidad es el pago que recibe la trabajadora durante estos 98 días o 128 días en caso de nacimiento múltiple o niño con discapacidad, que recibe la trabajadora durante todo ese periodo. Es para que no pierda los ingresos en la medida de que no está prestando efectivamente un servicio. Ese subsidio por maternidad, como he mencionado, en el régimen general lo paga directamente el empleador y es el empleador quien luego pide el reembolso. El subsidio por lactancia es distinto. Primero, que es un pago único. De hecho, el monto está preestablecido, que actualmente es de 820 soles. Pago único que el Seguro Social le entrega a la trabajadora para ayudarla en solventar los costos propios de la maternidad. Este subsidio por lactancia lo tramita la madre o, digamos, directamente ante el Seguro Social, ¿no? Entonces, 2 prestaciones que otorga la Seguridad Social, digamos, en el primero, pero con objetivos distintos. El primero es para garantizar que la madre no pierda ingresos mientras causa del embarazo y del nacimiento, y el otro, el objetivo es totalmente diferente, que es cuando ya nació el niño, la Seguridad Social busca ayudarla a solventar los costos, algunos costos de la maternidad. Evidentemente uno de ellos es la lactancia. De acuerdo. Una vez vencía, digamos, este periodo de maternidad, ¿no?, de licencia, y en el momento en que la mujer ya se reintegra a la vida laboral, ¿cuáles son derechos que paran o que el empleador debe respetar? A ver, asumiendo que ya nació el niño y la trabajadora se está reincorporando a sus labores, se activa un derecho que se denomina hora de lactancia. Es decir, es aquel derecho por el cual la trabajadora tiene, valga la redundancia, el derecho de utilizar 1 hora dentro de la jornada laboral para precisamente facilitarle que debe lactar a ese niño o niña que acaba de nacer. Se denomina hora de lactancia y puede ser tomado, digamos, de manera, digamos, por una sola vez 1 hora,
o puede fraccionarse, por periodos iguales, ¿no? Media hora y media hora, ¿no? En la práctica, ¿cómo se suele manejar este derecho? Ser una hora, entonces la madre trabajadora puede elegir o ingresar al centro de trabajo una hora después de la hora de inicio o retirarse del centro de labores una hora. Esta hora de lactancia, insisto, tiene por finalidad facilitar a la trabajadora precisamente la lactancia, ir a su domicilio para atender esa necesidad del niño que ha nacido. Ahora, este derecho tiene una vigencia de 1 año, ¿no? Tiene vigencia hasta que el niño o niña haya cumplido 1 año de edad. Bueno amigos, espero que te sea útil esta información, haciéndote recuerdo que si tienes trabajadoras en condición de gestación, estas tienen ciertos derechos, los cuales deben ser respetados por sus empleadores. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos like, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Tu banana Chiscama, hasta la próxima.